Hoy quiero hablarles de algo que compartí una de las madrugadas aquí con los hermanos. Entonces, si usted estaba aquí una mañana, lo compartí, pero tomé solo como 10 minutos, porque venimos a orar, no venimos a que yo le predique en la madrugada. Venimos a orar y a buscar al Señor, pero siempre tomamos un tiempito para dar una reflexión bíblica y luego orar juntos, unidos. Y yo traje un pasaje que quería compartir con los hermanos en esa ocasión, y siento del Señor compartirlo con todos ustedes. Entonces vamos a tomar más que 10 minutos hoy, y quiero demostrarle algo impresionante a través de las Sagradas Escrituras. Y entonces le voy a pedir que vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Quiero hablarle acerca de un Dios de pactos. Tenemos un Dios de pactos. ¿Usted lo cree? Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y quiero compartir con usted a lo mejor algo que no es muy popular y no es muy común cuando se escucha del Dios de pactos. Cuando nos referimos a Dios siendo un Dios que cumple su palabra, que cumple su promesa, que lo que Él ha dicho así será, nos referimos a Él como un Dios de pactos, y Dios es un Dios de pacto. Y nosotros lo cantamos, hay distintas canciones, hay distintos arreglos musicales en cuanto a referirse y cantar del Dios de pacto. El más conocido es el cantautor Marcos Witt. Y cuando hablamos del Dios que cumple su palabra, hay algo que muchas veces no escuchamos cuando nos hablan del Dios de pacto. Porque como usted se va a dar cuenta hoy, nuestro Dios sí es un Dios de pacto, y lo que Dios pacta, Él cumple. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, Él cumple. Pero un pacto siempre, usted búsquelo en las Sagradas Escrituras, un pacto de Dios siempre tiene dos lados de la moneda. Y se lo voy a demostrar hoy. Se lo voy a demostrar viendo el ejemplo del pacto que Dios hizo con un caballero. Y usted puede trazar eso en cada ocasión que Dios hace un pacto. Es decir, ¿a qué me refiero? Que hay dos lados de la moneda. Dios dice: si haces esto, yo me comprometo con esto. Y yo pactaré contigo que si haces esto, yo me veré obligado a hacer esto, porque yo pacto. Y como no rompo mi palabra, no quiebro mi palabra, entonces si tú haces esto, yo pacto hacer esto. El otro lado de la moneda es: pero si tú haces esto, yo también pacto en hacer esto. Y esto es lo bonito, lo bueno, lo agradable. Y esto es lo feo, lo desagradable, lo terrible. Y así como Dios pacta lo bueno, usted verá que siempre que Dios pacta, también pacta algo malo. No quiere que eso malo nos venga a nosotros. No quiere que lo desagradable venga a nosotros. Pero es parte del pacto. Usted no solo puede tener mitad del pacto. Y eso normalmente no se habla, no se enseña cuando hablamos del Dios de pacto. Usted puede escuchar en radios, en diferentes programas de televisión, diferentes programas radiales, y hablan del Dios de pacto, y casi siempre hacen el énfasis en esto, en lo bueno, en lo positivo. Pero cada vez, usted desengáñese usted mismo, usted estudie la palabra y usted verá, cada vez que Dios hace un pacto, también te presenta el lado negativo, porque todo pacto tiene consecuencia o positiva o negativa. Entonces debemos de tener cuidado cuando hacemos pactos con Dios. Y usted se dará cuenta que Dios ya ha hecho ciertos pactos con nosotros. Ya Dios pactó. Esté consciente usted o no de esos pactos. Dios ya pactó ciertas cosas con usted y conmigo. Dios ya pactó ciertas cosas con la nación. Dios ya pactó ciertas cosas con su iglesia, con su casa. Y vamos a ver algunas de esas cosas. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 7.
empezando en el versículo 11. Bueno, antes de leer el 11, quiero que leamos el versículo 14. Este es uno de los pasajes muy conocidos aquí de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ahí está el pacto, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí Dios está diciendo: si ustedes hacen tal y tal y tal cosa, y les menciona 5 cosas, si ustedes hacen esas cosas, yo haré 3 cosas. Si ustedes hacen 5 cosas, y las 5 cosas, número 1 es: si mi pueblo se humillare, si invocare mi nombre, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convierten de sus malos caminos. Si hacemos eso, entonces dice Dios: yo voy a hacer 3 cosas. Yo voy a oírles. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo me encargaré de hacer esto. Entonces eso es lo que es un pacto. Un pacto es: tú vas a hacer algo y yo voy a hacer algo. Entonces Dios dice: aquí hay cosas que yo quiero que tú hagas, y si tú haces esto, entonces esto que yo quiero que hagas, entonces yo voy a hacer algo bueno para ti. Pero esto no quiero que hagas. Esto es lo malo y no quiero que hagas lo malo. Pero si lo haces, yo pacto en traer una consecuencia mala. Y entonces, con su propia Biblia en mano, quiero que veamos el versículo 11. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces Salomón está construyendo el templo y está construyendo el palacio. Y entonces todo lo que él hizo en el templo, en construir la casa del Señor y en construir el palacio, fue prosperado. Y mira el versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Queridos hermanos, Dios escucha la oración. Y es por eso que estamos viniendo aquí en la madrugada a buscar al Señor, porque Dios escucha la oración. Y aquí nos dice que el Señor se le aparece de noche, y yo no sé cómo fue. No dice que fue un sueño, no dice que fue una visión. Entonces me da a pensar que fue una aparición literal, y no sé si fue como esa aparición de los ángeles allá a los pastores el día que se anunció el nacimiento de Jesús, que era un resplandor total. No sé si fue eso, no sé si fue una figura de un hombre, o no sé, y no sé cómo fue de noche. No sé si se despertó de noche Salomón y ahí estaba parado el Señor. No sé si se levantó de noche a ir a tomar agua y se lo encontró en la sala. De alguna forma, de noche tuvo una experiencia Salomón, se encontró con el Señor, y no sé si lo vio literalmente, o no sé si simplemente entró a una habitación y sintió la presencia del Señor en ese lugar. Pero que se encontró con Dios, porque Dios, dice, se le apareció. Entonces Dios tomó la iniciativa de encontrarse con Salomón, aparecerse ante Salomón para hablar con él, y le dijo: he escuchado tu oración. Y luego dice: y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Está hablando de la casa del Señor, está hablando del templo, y dice el Señor: yo he elegido este lugar, yo seleccioné este lugar, y yo seleccioné este lugar para que sea mi casa. Y hasta el nombre que le pone, qué interesante, que sea casa de sacrificio. Mire, yo toda mi vida he sido cristiano y he estado en muchas iglesias, he visitado muchas iglesias, he predicado en miles de iglesias, y las iglesias tienen distintos nombres. Hay nombres que los hermanos de las iglesias le ponen a la iglesia o a esa congregación, y el nombre de alguna forma u otra identifica algo de la visión o de la misión de esa iglesia, y entonces le ponen ese nombre: Iglesia Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Otros le ponen Monte Calvario. Conozco una iglesia que se llama Iglesia Juan 3:16.
Es que en el rótulo no cabía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, iglesia, Juan 3:16. Hay distintos nombres. Nosotros como congregación, nuestro nombre, Casa de mi Gloria, viene de Isaías capítulo 60, donde es una palabra profética acerca de Jesús, y empieza en el versículo 1 diciendo: levántate y resplandece. Está hablando de Jesús. Y el versículo 1, 2 y 3 hablan de esa palabra profética de la venida de Jesucristo a la tierra. Y mientras uno se sigue leyendo y se va desglosando ese capítulo, los versículos 6 y 7 ahora empiezan a hablar de la transición de la gloria que estará sobre Jesús, y ahora vendrá hacia su iglesia, hacia su pueblo. Y termina el versículo 7 de Isaías 60 diciendo: y yo, hablando Dios, y yo glorificaré la casa de mi gloria. Y es por eso que de ahí tomamos el nombre nosotros, Casa de la Gloria de Dios, Casa de mi Gloria. Y yo he conocido muchos nombres de iglesias, pero sabe, yo nunca he visto el nombre de una iglesia que diga Casa de Sacrificio. Que uno llega y ahí está el rótulo: bienvenidos a la iglesia Casa de Sacrificio. Imagínense que nosotros aquí afuera pongamos ese rótulo: Casa de Sacrificio, pase adelante. Y luego enfrente hay un gran altar: bienvenido a la Casa de Sacrificio. Lo hemos estado esperando. Pero ese nombre le puso Dios. Entonces, este lugar, además de todos los nombres que le podemos poner, además de todos los nombres que las iglesias locales llevan, todas son una casa de sacrificio. Y dice Dios: yo he seleccionado, he elegido este lugar. Entonces, aquí yo voy a escuchar el clamor del pueblo. Aquí yo voy a escuchar la oración. Aquí va a estar, y como vamos a ver más adelante, mis ojos y mi corazón en este lugar. Está identificando un lugar específico donde Dios va a habitar. Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa en las diferentes congregaciones. Dios está allí. Dios ha seleccionado ese lugar. Y ese lugar, que a lo mejor antes era un lugar normal, común y corriente, cuando se santifica para ser casa de Dios, ahí está la presencia del Señor. Y es por eso que venimos a la casa del Señor a encontrarnos con Él. No venimos a cumplir con una obligación religiosa. No venimos a ser parte de un movimiento religioso. Venimos porque Dios está aquí. Cada vez que usted venga a este lugar, esté consciente de eso, que usted viene a la casa de Dios. No viene a esta carpa, no viene a esta loma con la vista de todo Managua. Usted viene a la casa de Dios. Y dice el Señor: Salomón, yo elegí este lugar por mi casa. Y mire el versículo 13. El Señor, antes de leerlo, para ayudarle a leer esto, para ayudarle a entender el pacto que el Señor hará, permítame explicárselo. Primero, el Señor hará un pacto con su pueblo. Y el pacto que Dios hace con su pueblo sigue siendo un pacto para nosotros, su pueblo. Entonces Dios ha establecido un pacto con su pueblo. Y usted verá aquí que el primer pacto que Dios le comunica a Salomón es un pacto que Dios hace con su pueblo. Y luego después hace un segundo pacto, que es el pacto con su casa, con ese lugar que Él ha elegido, que será casa de sacrificio. Igual Dios ha hecho un pacto con nosotros para esta casa. Y luego el tercer pacto que veremos aquí es que Dios hace un pacto con el individuo. Hace un pacto con Salomón como persona. Ya no tiene que ver otros, tiene que ver Él. Y lo mismo Dios con nosotros. Ha hecho un pacto individualmente con cada uno de nosotros. Ha hecho un pacto con su pueblo, ha hecho un pacto con su casa y ha hecho un pacto con cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que el Señor le dice. Versículo 13. Este es el pacto de la nación y con su pueblo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y mire, vamos a detenernos un momentito. Quiero, antes de leer esto, quiero decirle esto. Independientemente de cómo usted vea este asunto, de lo negativo y lo desagradable que viene a nuestra vida, independientemente si usted lo ve como Dios mismo haciéndolo, o si usted lo ve como el diablo haciéndolo, o si usted lo ve como Dios permitiendo eso, independientemente cómo sea su teología en cuanto a esto, en cuanto al asunto de las cosas malas que nos suceden, hay pasajes en la Biblia que nos dan a entender
que el mal que nos viene es producto del mismo dedo de Dios. Y que ahí no hay otra razón y otra consecuencia por eso. Entonces, por eso digo, independientemente de cómo lo ve usted, que si el mal que nos viene es del enemigo porque solo el enemigo trae mal, o si es que Dios lo permitió y la vida en sí, el mundo y cosas hicieron o trajeron ese mal, o si usted cree que Dios está involucrado en el factor de hacer venir ese mal. Independientemente, hay pasajes bíblicos que nos dan la impresión que es Dios el que está haciendo ese asunto. Y este es uno de esos pasajes. Mire otra vez el versículo 13. Este es Dios hablando y Dios dice: si yo, ¿quién? Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Da la impresión de que es Dios con su propia mano cerrando el cielo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, otra vez da la impresión que es Dios que está mandando la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Obviamente esto es el lado negativo del pacto. Entonces, cuando cantamos Dios de pacto que cierra los cielos para que ya no caiga lluvia, que manda la langosta, Dios de pacto que envía la pestilencia. Normalmente no pensamos en esto, en lo negativo. Cuando hablamos de Dios de pacto, pensamos en todo lo bonito que Dios hace. Pero aquí Dios está pactando y Dios está diciendo: si yo cierro los cielos, si mando la langosta, si envío la pestilencia, ¿cómo deshacerse de eso? Aquí está el lado positivo del pacto. Versículo 14, que lo leímos al inicio: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si hacen esto que yo deseo, yo haré algo bueno. Si no hacen lo que yo deseo, también yo estoy igual como he hecho un pacto de hacer esto, haré un pacto de hacer esto. ¿Me está siguiendo? Esto no le enseñan en otros lugares cuando se habla de pactar. Ahora va el pacto hacia la casa, hacia el lugar. Versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en su casa. Yo te prometo pactar, dice el Señor, que yo voy a estar con mis ojos bien pendientes de mi casa, mis oídos bien abiertos al clamor en este lugar. ¿Por qué? Porque yo he seleccionado este lugar, yo elegí este lugar. Entonces aquí yo voy a estar pendiente, aquí yo voy a escuchar. ¿Y por qué haría eso el Señor? Mire el versículo 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Para siempre. Oiga, ¿usted quiere saber dónde está el corazón de Dios? En su casa. Yo leo esto y yo no sé por qué hay personas que desvaloran tanto la casa del Señor. No le ponen importancia. No vienen preparados a meterse en adoración. No vienen preparados a recibir palabra del cielo. Algunos llegan obligados y otros rogados. Y el Señor dice: aquí estará mi corazón. ¿Usted quiere conmover el corazón de Dios? ¿Usted quiere acercarse al corazón de Dios? Acérquese a su casa. Yo haré un pacto, dice. Las oraciones que hagan en este lugar yo las voy a escuchar. Mis ojos estarán atentos, mis oídos estarán atentos. Oiga, y si Dios está pactando hacer eso, mire, créalo. Alguien me decía esta semana: pastor, pero yo puedo orar en mi casa. No es necesario que yo vaya en la mañana, a las 5 de la mañana a la iglesia. ¿Qué es eso de andar haciéndole a la gente llegar tan temprano? Y yo le hice referencia de esto. Es que esta casa es sacrificio. Si no quieres sacrificar, no vengas. Si vas a venir a las 5 de la mañana, ¿qué sacrificar sueño? Tiene que sacrificar
sacrificar desvelo, tienes que sacrificar trasladarte de tu casa a este lugar, tienes que sacrificar ver a los hermanos temprano. Y algunos vienen los domingos y los miércoles aquí bien elegantes, véalos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Sacrifica la vista también, ¿no? Es casa de sacrificio. Si usted se acerca al Señor y quiere caminar en pos del Señor y quiere seguir el ejemplo de Jesucristo, y usted quiere comprometerse con lo que el Señor ha establecido para la iglesia, y usted no quiere sacrificar, usted tiene una cruz de plástico. Usted no tiene un cristianismo verdadero. Ahora, y no solo estoy hablando de sacrificar a venir en la mañana. Usted tiene que sacrificar muchas cosas si va a seguir a Jesús. Jesús dijo: si alguno desea venir en pos de mí, sacrifíquese uno mismo. Eso significa niéguese a sí mismo, sacrifíquese, tome su cruz. Y la cruz no es algo bonito de adorno que ahora conocemos. La cruz es un instrumento de muerte. Toma esa cosa que te va a llevar a la tumba y luego sígueme. Jesús no dice: yo te voy a seguir, vos ve y yo te sigo donde vayas. Jesús dice: tú a mí me sigues. Jesús a mí no me sigue, queridos hermanos. Yo sigo a Jesús. Jesús a usted no lo sigue, usted sigue a Jesús. Yo haré un pacto con esta casa, dice el Señor. Y ahora, no me malinterprete. Yo sé que en el Antiguo Testamento el Señor habitaba en un templo físico. Yo sé, el Señor, la presencia, literalmente la presencia del Señor habitaba encima de una caja llamada el Arca del Pacto. Y ahora el Señor habita en nuestro corazón. Yo sé. Ahora el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Yo sé, pero usted no puede despegar y separar lo que significa la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos nosotros para buscar su rostro, el lugar que santificamos como casa no de ustedes ni mía, sino casa de Dios. Y es por eso que el Señor hace mucho énfasis en su palabra, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen costumbre de hacer. Hay un gran valor en este lugar, y el Señor ha dicho: es aquí donde yo he llamado esta mi casa. No es allá en la rotonda, no es en aquel restaurante en la rotonda, no es en aquel predio que está por el otro lado. Es aquí donde yo he santificado este lugar para mi casa. Entonces, cuando usted viene a este lugar, esta es casa de Dios. Usted viene a la casa del eterno Dios del cielo, y Dios ha dicho: yo hago un pacto con mi casa. Usted quiere que Dios escuche sus oraciones, hágalas aquí. ¿Le escuchará en cualquier lugar? Claro que sí. No me voy a poner a debatir eso con usted, claro que sí. Pero dígame usted, ¿cuántos sinnúmeros de ejemplos bíblicos no tenemos donde el que buscaba la respuesta se tuvo que trasladar de donde estaba hacia donde estaba Dios? Y Dios dice: aquí voy a estar, aquí va a estar mis ojos, aquí va a estar mi corazón, y yo voy a escuchar el clamor que se haga en este lugar. Es por eso que a una mujer estéril que venía al templo, ella podía orar en su casa y venía a la casa del Señor a decirle: Señor, dame un hijo, y si tú me das un hijo, yo te lo regreso. Y ella hizo un pacto con el Señor: como aquí tú escuchas, Señor, aquí te lo pido, dámelo, y si me lo das, yo te lo regreso. Y mire, ella cumplió. Dios le dio a Samuelito, y ella regresó Samuel al Señor. Yo haré un pacto con este lugar. Y ahora mire, ahora Dios hace un pacto con el individuo, con Salomón. Versículo 17: y si tú anduvieres, ya tú, no estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de los que vienen a esta casa, estoy hablando de ti. Acuérdese, todo esto es de noche, en algún lugar en ese palacio, en algún lugar. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Esta parte es el pacto. Eso es lo que Dios quiere, lo bueno. Haz esto es lo que quiero. Y luego dice, versículo 18: yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Entonces Dios le está diciendo a Salomón: yo hice un pacto con tu padre, y ese pacto que hice con tu padre lo hago contigo. Si tú haces esto y esto y esto, yo, dice, cumpliré con esto. Pero si no lo haces, si no haces esto y esto y esto que te estoy pidiendo, más bien haces esto y esto y esto y esto, yo también pactaré hacer esto. Y lo que le está diciendo: cumples en seguirme
y seguir mis mandatos, yo me voy a asegurar que no falte varón en el trono. Entonces, si falta varón, no es que Dios no cumplió su pacto. Si falta varón, Dios sí cumplió el pacto, pero cumplió lo negativo del pacto. ¿Me explico? Yo me comprometo a que no falte varón si haces esto y esto y esto, pero si no lo haces y te apartas de mí, entonces va a faltar varón. Entonces, si varón no falta, Dios cumple el pacto. Y si varón faltó, es porque el hombre violó el pacto y Dios cumple su pacto. Entonces, como Dios pacta, Él lo va a cumplir. Y si dice, haz lo bueno y te prometo lo bueno, pero si haces lo malo, te prometo lo malo. Si nos viene lo malo, no es que Dios se olvidó de su pacto. Su pacto sigue vigente y por eso nos vino el mal. ¿Me está siguiendo? Y el Señor le dice precisamente eso a Salomón. Mira el versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo, no el diablo, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído este mal. ¿Quién lo trajo? Dios. ¿Por qué? Porque Dios de pactos, que trae la pestilencia, que envía la langosta, que hace de burla esta casa si yo no cumplo lo que Él me ha dicho. Eso es parte del pacto. Eso nunca escuchamos. Solo escuchamos ay, Dios de pacto, ay, Dios lo va a hacer, ay, Dios va a pactar. Y nosotros vivimos como nos dé la gana y creemos que Dios está obligado a hacer aquello. No. Entonces, le hago una pregunta. ¿Será que el mal que usted está viviendo sea porque Dios es un Dios de pactos? No, pastor, eso es el diablo es mentiroso, el diablo es... Vuelva a leer esto. Mire, dice el Señor, mire lo que le dije. En este lugar, amo tanto este lugar, dice el Señor, que aquí yo voy a poner mis ojos y mi corazón estará aquí para siempre. Pero por más que yo amo este lugar, lo voy a arrancar, lo voy a arrojar de mi presencia y lo voy a hacer una burla. Entonces, si la casa nunca se convierte en burla, si siempre sigue siendo el lugar excelso que Dios ha escogido, es porque Dios cumplió su pacto. Y si la casa se convierte en burla y fue arrancada y destruida, es porque Dios cumple su pacto. El incumplido somos usted y yo. Entonces, Dios siempre va a cumplir lo que ha pactado. Pero si Dios abre el mar rojo, si Dios hace el milagro de que puedas adquirir este lugar después de haber pactado con el Señor, si Dios abre el mar rojo, ¿por qué te regresas en lancha? Y si Dios abre el mar rojo, no te pongas a rascar la cabeza y decir: a ver, ¿cómo cruzamos? Si abre el mar rojo, cruza, corre, salta, brinca, gatea, cruza. Eso es lo que Dios hizo y cruzamos. Y el enemigo se ha opuesto. Pero el Dios de pacto sigue con su pacto vigente. Dios ha pactado con usted, Dios ha pactado con su familia, Dios ha pactado con Nicaragua. Todos los días yo oro por mi amada y querida Nicaragua. Yo amo a Nicaragua. Yo oro por nuestro presidente. Yo oro por la Asamblea Nacional. Yo oro por los diferentes poderes del Estado, nacional, departamental, porque yo amo esta nación y yo sé y reconozco los pactos que Dios ha hecho. Y yo le digo al Señor: Señor, cumple tu pacto por el bien que hacemos. Y si hacemos el mal, Él también cumplirá. Y es por eso que inicié leyéndole ese versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ya ve que está hablando el pueblo del Señor. Y oraren y buscaren mi rostro
y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, mire que no es Dios primero actuando y luego nosotros. Siempre que Dios hace un pacto, siempre el primer paso nos toca a nosotros. Usted búsquelo y verá. Siempre que Dios pacta, dice: si tú haces esto, yo hago esto. Pero si haces esto, también me veré obligado a pactar esto. Entonces cuidado, cuidado, porque Dios ha pactado el bien y también ha pactado el mal. Lo leímos, el último versículo que leímos. Por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. El mal. Dios no quiere traer el mal, pero como Él es un Dios de pactos, Él lo hará si no cumplimos con lo que Él nos pide.